La conciencia libre, la verdad y la tierra. Este video será controversial. No es un ataque a las personas ni a las creencias, sino una reflexión profunda sobre la libertad de pensamiento, la historia del poder y la necesidad de una conciencia nueva, humana. Te pido mantener la mente abierta, la calma y criterio. Todo lo que aquí se plantea nace desde el estudio histórico, filosófico y jurídico de cómo la humanidad ha construido su fe y cómo esa fe fue utilizada para moldear el poder. Este tema es extenso, así que lo dividiré en dos partes que podrás ver con mi canal Pro Humano. Ahora sí, comencemos. ¿Qué une a los antiguos dioses del trueno con los templos del poder moderno? ¿Por qué, aunque cambian los nombres de los dioses, el control sobre las conciencias persiste? Este es el primer episodio de la conciencia libre, la verdad y la tierra, en el marco de la Carta de los Derechos de la Especie Humana. Desde las primeras civilizaciones, la humanidad buscó explicación a los fenómenos que le rodeaban. El trueno, la lluvia, la fertilidad o el fuego fueron vistos como expresiones de fuerzas sagradas que exigían veneración. Culturas como la egipcia, la mesopotámica, la griega o la romana proyectaron sobre la naturaleza sus miedos y virtudes, creando dioses antropomorfos que devolvían magnificada su propia imagen. El pensamiento religioso surgió como una forma de orden frente al desconocimiento. El rito y el mito sustituyeron la observación y el sacerdote se convirtió en traductor entre lo humano y lo divino. A medida que las teocracias consolidaron su poder, el control del discurso sagrado se transformó en poder político. La fe se convirtió en un instrumento de gobierno, y cuando pasamos de los dioses múltiples al Dios único, la autoridad absoluta se concentró en quienes hablaban en su nombre. En la historia moderna, el cristianismo, tanto en su versión católica como en protestante y sus vertientes, heredaron esa estructura adaptándola al sistema colonial y capitalista. La llamada doctrina del descubrimiento, nacida de bulas papales del siglo XV, legitimó el despojo de continentes enteros, la bendición eclesiástica acompañó la esclavitud y la segregación y la guerra en nombre de la civilización. De los templos a los parlamentos, el poder religioso moldeó las leyes, de las misiones a las escuelas de élite, y así configuró las conciencias. En el siglo XX, el caso de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo mostró cómo ese patrón continuaba la educación de los hijos de las élites políticas y económicas en instituciones religiosas. Fue una estrategia deliberada de control cultural disfrazada de moralidad y excelencia. El culto, lejos de limitarse al espíritu, se convirtió en instrumento de reclutamiento ideológico, reproduciendo las jerarquías de poder que aún hoy se traducen en inequidad social, privilegios fiscales y encubrimiento de abusos. El problema no es la fe interior, sino la institucionalización del dogma como mecanismo de dominio. Pero la historia no se detuvo ahí. A la par que crecían los templos surgió la razón, y con ella la primera gran emancipación de la mente humana, la crítica filosófica y científica a la intermediación del poder. La historia del pensamiento es también la historia de la liberación del miedo. Xenófanes fue el primero en denunciar que los hombres crean dioses a su propia imagen. Spinoza separó la divinidad de la forma humana y colocó la razón como centro de la ética. Feuerbach reveló que Dios es proyección de nuestras virtudes y anhelos. Marx denunció que la religión es el reflejo invertido de un mundo injusto, y Nietzsche, al declarar la muerte de Dios, no celebraba el vacío, sino la posibilidad de crear valores propios sin tutela. La ciencia completó esa revolución silenciosa. La observación reemplazó la revelación. La física explicó el relámpago, la biología explicó la vida, la geología explicó el origen de la Tierra. Cada descubrimiento despojó a lo divino de una función explicativa, pero también devolvió al ser humano su responsabilidad moral. Hoy sabemos que los valores no fueron dictados desde el cielo, surgieron de la convivencia, la empatía y la necesidad de cooperación. El respeto, la justicia, la compasión, la honestidad son patrimonio evolutivo de la especie, no dogmas de una doctrina. Por eso, los valores deben conservarse en estado puro, sin intermediarios, sin estructuras que los conviertan en moneda de obediencia. Los valores no necesitan religión para existir, necesitan humanidad para sostenerse. Así comenzó el tránsito del temor al entendimiento, de la obediencia ciega a la libertad de conciencia. La humanidad dejó de arrodillarse ante los propios reflejos y empezó a mirar el mundo con ojos propios. Pero como comprender la historia no basta, hoy necesitamos traducir esa conciencia libre en estructuras reales, en leyes, en educación, en una nueva relación con la Tierra. En el siguiente video hablaremos de la Carta de Derechos de la Especie Humana que se está desarrollando y cómo propone una revolución pacífica, la del conocimiento, la ética y la responsabilidad colectiva. Esta no es una crítica ramplona a la creencia, a la gente que cree o al Dios de estas personas. Es el cuestionamiento de cómo los sistemas de credo pueden continuar sin que las instituciones que las controlan obtengan el poder y el beneficio de controlar a las personas mediante estos postulados que ya han sido resueltos de diversas formas de conocimiento racional. Esto es un intento por racionalizar todos los valores humanos en nuestro propio beneficio para que ninguna institución se haga del poder gracias a ellos. Porque no habrá justicia sin que el ser humano mismo la administre para el bien propio.